Hoy vamos a sumergirnos en unos textos escriturales antiguos para desentrañar varios temas que son, eternos. El pacto, la ley, el conflicto humano y la sabiduría. Vamos a explorar esas ideas que han llegado a dar forma a civilizaciones enteras. Para organizar este análisis, vamos a apoyarnos en 4 grandes pilares. Primero, veremos cómo se establece un pacto, luego, cómo de ahí surgen leyes para una nación, después entraremos en la prueba de la fe y, por último, en la búsqueda de la sabiduría. Empecemos por el principio, por el concepto del pacto. Y es que es muy interesante, porque todo arranca no con una ley, sino con una promesa profunda, incondicional, que siente las bases de todo lo que está por venir. La narrativa comienza con una imagen potentísima, una promesa hecha al patriarca Abraham. Se le pide que mire al cielo nocturno y se le asegura que su descendencia será tan incontable como las estrellas. Es, en esencia, un pacto de linaje, un pacto de futuro. A ver, es clave entender esto. No hablamos de un simple contrato. Es un pacto fundacional que define por completo la relación entre las partes. Crea una conexión que va mucho más allá de lo legal. Es una cuestión de identidad y de destino. Y lo curioso es que estos pactos se sellan con señales tangibles, físicas. El arco iris después de la gran inundación, las tablas de piedra con la ley grabada. Son como la firma visible de un vínculo que se pretende irrompible. Ahora, veamos cómo esta promesa se traduce en un sistema de leyes para gobernar a toda una nación. Una vez establecido el pacto, los textos pasan a desarrollar un marco legal y moral increíblemente completo. El objetivo está claro: gobernar cada aspecto de la vida de una nación. Uno de los pilares de la justicia que se presenta es el de la retribución directa. La famosa ley del talión establece una reciprocidad estricta para los daños, es decir, la pena debía ser un reflejo exacto de la ofensa cometida. Pero ojo, las leyes van mucho más allá de la retribución. Crean un plan detalladísimo para la sociedad civil, la conducta moral, los ritos religiosos e incluso incluyen provisiones para proteger a los más vulnerables. Lo que se busca, en definitiva, es construir un orden social justo y completo. ¿Y ahora? Ahora entramos en el corazón del drama humano. Aquí es donde los grandes pactos y las leyes estrictas chocan de frente con la realidad, con la ambición, la traición y las crisis tanto personales como colectivas. La historia de José es un ejemplo perfecto de la fe puesta a prueba. Su viaje es tremendo. Pasa de la traición de su propia familia y de la cárcel a una posición de autoridad absoluta. Demuestra una resiliencia extraordinaria ante dificultades que parecen insuperables. Y luego tenemos la figura de Sansón, que es un caso completamente distinto. Ilustra ese conflicto tan profundo entre una fuerza que le viene de lo divino y una debilidad, que es muy humana. En su historia, es la ruptura de un voto sagrado lo que le lleva a la ruina, demostrando que ese don estaba directamente ligado a la obediencia. Y aquí, en el famosísimo juicio del rey Salomón, la prueba ya no es de fuerza, sino de sabiduría. Con una propuesta que parece una barbaridad, consigue revelar una verdad del corazón, algo que la letra de la ley por sí sola jamás podría haber discernido. Y esta tensión entre la ley y una comprensión más profunda nos lleva a nuestra última parada, la búsqueda de la sabiduría. Bien, ya hemos visto el pacto, la ley y la lucha humana. El pilar final de estos textos se vuelve hacia adentro para reflexionar sobre la naturaleza de la justicia, del sufrimiento y del propio sentido de la vida. En este contexto, la sabiduría es algo mucho más hondo que el simple intelecto. No se trata solo de acumular conocimiento, sino de tener perspicacia moral y espiritual. Es una forma de vivir en armonía con un orden superior. De hecho, los textos lo repiten constantemente. El camino hacia la verdadera comprensión no empieza con la razón, sino con una actitud de reverencia, de respeto hacia la fuente divina de esa sabiduría. Es, por así decirlo, el punto de partida de todo lo demás. Y que nadie piense que esta búsqueda es algo abstracto, para nada. Se enfrenta de lleno a las experiencias humanas más difíciles, como el desconcertante misterio del sufrimiento inmerecido. Se pregunta por qué la gente justa lo pasa mal mientras que, a veces, los malvados parecen triunfar. Al final, después de recorrer promesas, leyes e historias de pruebas humanas, las Escrituras nos dejan con esta pregunta, que sigue abierta. Y quizás esa sea la gran lección, que la sabiduría no es un destino al que se llega, sino un viaje que dura toda la vida. Una pregunta que sin duda sigue resonando con fuerza a través de los siglos. Hola, mi nombre es Pablo Campos y hace 25 años... 25 años que voy a la iglesia y soy cristiano. Y estos videos los hacemos para aprender cada día más
la Biblia. O sea, el objetivo de este canal es que se conozca bien la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Acá estoy con Tarzán, este es mi perrito adoptado, Tarzán, y espero disfrute del canal, y si no estás suscrito, suscríbete y dale like para que llegue el contenido a más personas. Nos vemos. ¿Listos? Hoy nos sumergimos en uno de los textos más influyentes y, seamos sinceros, a menudo más confusos de la historia, el Antiguo Testamento. A ver, para empezar a entenderlo tenemos que cambiar el chip. Pensemos en una idea clave. ¿Y si este libro tan enorme no fuera un libro, sino toda una biblioteca? Una colección de escritos muy antiguos, reunidos a lo largo de un montón de siglos. Este va a ser nuestro recorrido. Primero, exploraremos esa idea de la biblioteca. Después, nos meteremos con los pactos divinos, que son como el pegamento de todo. Veremos cómo estos textos diseñan un modelo de sociedad. Conoceremos a sus líderes, que son de todo menos perfectos, y acabaremos buceando en su sabiduría y su poesía. Venga, entramos en materia. Lo primero, y esto es fundamental, es quitarnos de la cabeza que esto se lee como una novela, del tirón. Para nada. Es más bien un mosaico, una recopilación de géneros súper diferentes escritos por un montón de gente a lo largo de siglos. Y es que la variedad es alucinante, de verdad. Por un lado tienes a Isaías, con sus profecías. Por otro, Proverbios, que es casi un manual de sabiduría práctica. Luego, algo totalmente distinto, Lamentaciones, pura poesía sobre el dolor. Y los Salmos, que son una colección de canciones y oraciones. O sea, cada texto tiene su propio estilo y su propia intención. Pero claro, con tanto texto diferente, ¿qué es lo que une todo esto? Pues fijaos, hay un concepto clave, una idea que aparece una y otra vez y que de alguna manera lo cose todo. El pacto. Y ojo, que un pacto no es un contrato cualquiera, ¿eh? No, es una promesa solemne, que obliga. Es como el ancla de toda la narración, la base de la relación que se describe entre lo divino y la humanidad. El primero que nos encontramos, y es enorme, es el pacto con Noé, justo después del diluvio. Lo interesante es que no es una promesa para un grupito, no, es para toda la creación. Y deja un símbolo que todos conocemos, el arco iris. Pero después de esa promesa tan universal, el foco se cierra, y mucho. El pacto con Abraham es mucho más específico. Aquí ya no se habla a toda la humanidad, sino que se están poniendo los cimientos de un pueblo muy concreto con una promesa de descendencia, tan incontable como las estrellas. Y de estas promesas a lo grande, de repente los textos dan un giro y se meten en un manual de instrucciones legal súper detallado. Es literalmente un plano para montar una sociedad entera desde cero. Lo alucinante es lo que llega a abarcar este código. Va desde principios de justicia que nos suenan a todos, como lo del ojo por ojo, que en realidad buscaba proporcionalidad en el castigo, hasta regulaciones de lo más concretas, como, oye, ¿qué hacemos si el animal que nos han prestado se hace daño? La idea era regularlo todo. Pero todo, desde cómo construir el lugar de culto sagrado y las normas de salud pública, hasta la economía, lo que se podía comer o no, e incluso las típicas disputas entre vecinos. Y ahora, esta biblioteca cobra vida a través de sus personajes, y esto es de lo más fascinante. Aquí no hay héroes de mármol. ¿Qué va? Son personas de carne y hueso, complejas, llenas de contradicciones, con sus luces y sus sombras. Pensemos, por ejemplo, en la historia de José. Es un viaje alucinante, de ser traicionado por su familia a tener un poder casi absoluto, para al final buscar la reconciliación. Y este es el momentazo. José, que ahora es un pez gordo en Egipto, se encuentra cara a cara con los mismos hermanos que lo vendieron como esclavo. Y no corre a abrazarlos, les suelta esta acusación de frente. Es una forma de ponerlos a prueba, de ver si de verdad han cambiado. Luego tenemos a Sansón, un personaje con una fuerza, sobrehumana, pero con un talón de Aquiles personal enorme. Es el contraste perfecto, ¿no? Una fuerza descomunal por fuera, pero por dentro, una gran debilidad. Y esta frase, que se la dice Dalila, es la clave. Es el momento justo antes de su caída, una historia brutal sobre la traición y sobre cómo las pasiones pueden tumbar hasta el más fuerte. Y cómo no, llegamos a David, el gran héroe, el rey por excelencia para Israel. Pero qué personaje más complejo. Era poeta, era guerrero, era rey, una mezcla de todo. Y volvemos a lo de antes, ni siquiera el gran David es perfecto. El texto nos lo muestra con sus defectos, y también con un dolor inmenso. Este lamento, este grito por su hijo rebelde, Absalón, es desgarrador.
A pesar de la traición, lo que vemos es a un padre con el corazón roto. Pura humanidad. Vale, ahora vamos a cambiar de estantería en esta biblioteca. Dejamos las crónicas de reyes y batallas y nos vamos a los textos más íntimos, más filosóficos, los que exploran la búsqueda de sentido en medio del caos de la vida. Y aquí, el libro de Job nos da una bofetada de realidad. El tono cambia por completo. Ya no es la historia de un pueblo. Es la historia de un solo hombre que lo pierde todo y se enfrenta a la pregunta del millón. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Es una lucha personal y brutal. Y si hay un libro que es una auténtica montaña rusa de emociones, ese es el de los Salmos. Ahí dentro está todo. Es una colección de canciones, de rezos, de lamentos y te lleva de la alegría más loca a la desesperación más profunda, un verdadero espejo del alma humana. Y en el otro extremo de la angustia de Job, te encuentras con los proverbios. Esto es otra cosa. Aquí no hay tantos porqués. Es sabiduría en píldoras. Consejos prácticos, directos, como una guía paso a paso para intentar llevar una vida justa y con sentido. Y para poner todo esto en perspectiva, es fundamental recordar la escala de tiempo. Esta biblioteca de pactos, leyes, historias y poemas no se escribió en un fin de semana. No, fue un proceso de composición que duró más de 1000 años. Una auténtica locura. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Porque estamos hablando de textos antiquísimos, pero que han sido la base de religiones enteras y han moldeado el arte, la literatura y las leyes durante milenios. La pregunta, yo creo, es inevitable. ¿De qué manera siguen hoy, ahora mismo, estos antiguos códigos, historias y poemas dando forma a nuestro mundo?